Así que en este instante voy a pedirte, ¿verdad?, que abras tu Biblia en Deuteronomio 6, vamos a leer del 6 al 7 y vamos a hablar de este tema que le hemos colocado acá, se llama metamorfosis familiar. Yo sé que te suena, ¿verdad?, esa frasecita metamorfosis. ¿A dónde lo hemos escuchado? Bueno, yo sé que la mayoría de nosotros lo hemos escuchado en aquella animalito, ¿verdad?, aquella mariposa, ¿verdad? Hemos escuchado esa palabra de metamorfosis. ¿Qué significa? Es un cambio, ¿verdad? Todos nosotros vemos y empezamos con este ejemplo de una oruga, ¿verdad? Una oruga no tiene ningún, cuando tú ves una oruga, pues es como un gusano, ¿verdad? Y no tiene ni mayor, aquello que tú te puedes admirar de ello, ¿verdad? No tiene mayor admiración, pero sin embargo este animal tiene que pasar un proceso, ¿verdad? Y luego le salen pues las alitas, le salen esas alas de colores tan bonitas. Y cuando tú las ves allá en el campo, ¿verdad?, esas mariposas volando sobre las plantas, tú te maravillas de cómo son de bellas, ¿verdad? Esos animalitos, esas mariposas. Así mismo es nuestra familia, por eso le he puesto yo metamorfosis familiar, porque lo que vamos a hacer es que a través de la palabra de Dios y la ayuda de nuestro Dios a través del Espíritu Santo, vamos a lograr que ese objetivo se cumpla, que nuestra familia sea transformada, que sea una familia bella, una familia fuerte, una familia firme para afrontar la vida y una familia unida, es una familia fuerte. Y eso es lo que queremos lograr nosotros aquí, que a través de la palabra de Dios, ¿verdad?, nosotros podamos venir y formar esa familia fuerte que todos necesitamos para poder afrontar todo lo que viene en nuestra vida. Amén. Bien, vamos a leer Deuteronomio 6, 7, ¿verdad?, que es la lectura bíblica de este día. Y dice de la siguiente manera: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y los repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Pues ahí en Deuteronomio Dios les acaba de dar las leyes, los estatutos al pueblo de Israel y les está dando esta indicación, esta instrucción de que esas palabras se tenían que repetir a sus hijos, a las siguientes generaciones. Anteriormente no habían escritos, ¿verdad? Y la palabra de Dios se transmitía de manera oral, ¿verdad? Todas las personas que conocían todos los acontecimientos que vivían, todos esos testimonios que existían del poder de Dios se venían contando de generación en generación de una manera oral, porque no había escrito. Pero una vez empezó ya los escritos bíblicos, pues entonces ya se empezó a entregar aquellos pergaminos, ¿verdad? Y ya empezaban a leerlos en las sinagogas, ¿verdad?, las demás personas. Pero en este instante nosotros contamos con una palabra de Dios, un libro, ¿verdad?, que llamamos nosotros Biblia. Y ahí está todos los escritos que Dios ha querido darnos a nosotros a conocer. ¿Y qué nos dice el Señor ahora? Que es importante que demos conocer esta palabra a nuestra familia. No solamente me voy a estar refiriendo al jefe de hogar, ¿verdad?, que es el indicado, que es el sacerdote de la casa, sino que me estoy haciendo referencia a toda la familia, aquel que es llamado por Dios, aquel que es inspirado por Dios, aquel que siente en su corazón hacerlo, pues que se levante. Dice allá en el libro de Jueces, ¿verdad?, capítulo 5, 7, vemos a una mujer, ¿verdad?, que se llama Débora, que dice que todas las aldeas de Israel estaban destruidas, serían problemas porque siempre el pueblo de Israel era rebelde y siempre caían en dificultades y Dios siempre estaba levantando líderes para poderlos rescatar de esas circunstancias. En este momento era una mujer, era Débora, la gobernadora que se levantó en Israel. Entonces dice ahí, hasta que yo, Débora, me levanté en el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para poder ayudar, ¿verdad?, a lo que estaba aconteciendo. Alguien tiene que levantarse, alguien tiene que hacer algo. ¿Para qué? Para solucionar alguna situación que no esté correcta. Amén. En este caso yo te invito a ti, no importa si eres el hijo, no importa si eres la madre, no importa si eres el padre, lo que importa es que si tú eres el que conoces la palabra de Dios y eres tú el que tienes esa carga en tu corazón, que quieres ver una familia diferente y que sabes que Dios puede transformarla, pues levántate y empieza a accionar.
para que pueda surgir este cambio. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios que debemos de repartir, debemos de comunicar esta palabra. Lo que nosotros leemos, dice, hay que compartirla con los hijos, hay que hablar de ellas estando en casa, no solamente en iglesia, en casa, por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Quiere decir en todo tiempo, en todo instante. Tú puedes hablar y transmitir de la palabra de Dios a tus generaciones, a los que viven contigo. ¿Por qué es necesario compartir la palabra de Dios? Bueno, cada vez que nosotros venimos y tenemos ese contacto con la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar dirección. Dice ahí en Salmos 119, 115, si no me equivoco, lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera mi camino. Es Dios quien guía nuestros pasos cuando nosotros nos venimos y nos encontramos con la palabra de Dios. Él va guiando nuestros pasos, Él nos va indicando el camino que debemos de transitar. Entonces es necesario que nosotros la leamos. Además dice allá en 2 Timoteo 3:16, dice, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Mira qué importante es la palabra de Dios. La palabra de Dios te transforma, la palabra de Dios te motiva, la palabra de Dios te da esas palabras de aliento que necesitas, te fortalece y es necesario pues que nosotros la podamos dar a conocer a las personas que conviven con nosotros. Nosotros leemos la palabra de Dios, los hijos de Dios, pues tenemos que leer la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que leer lo que está expresado en su santo evangelio, pero tampoco no nos podemos quedar estancados con ello. ¿Sabes que a mí me enseñaron algo y me decían cuando yo estaba en la universidad? Cuando usted transmite lo que usted conoce, usted crece más, usted aprende más y el conocimiento se queda más cimentado en su vida. Porque cuando tú estás transmitiendo lo que tú ya sabes, pues ese conocimiento queda más plasmado en ti, queda más seguro en ti. Entonces hay que transmitir lo que conocemos, hay que enseñar a otros, hay que multiplicarnos, viene generación detrás de nosotros, hay que mostrarles, hay que enseñarles cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Entonces aquí la palabra de Dios está diciendo, instruyamos a nuestros hijos, enseñémosles la palabra de Dios, pongamos en las paredes, pongámonos en los dinteles, ¿verdad? De nuestras casas, pongámosles esas palabras. A veces ellos, más que todo la juventud, ¿verdad? ¿Cómo cuesta que lea la palabra de Dios? Algunos de ellos, ¿verdad? No todos, pero sí en la mayoría sí. ¿Por qué? Están bien distraídos con la tecnología, están bien distraídos con lo que el mundo ofrece, que cuesta leer un libro. Yo te quiero decir algo. Muchas veces nosotros ponemos un pretexto para leer la palabra de Dios, pero si nosotros podemos leer un libro de 300 páginas, ¿verdad? De 300 páginas, cualquier libro X, en 3-4 días, nos disponemos a leerlo y lo terminamos de leer. ¿Cuánto más no podemos leer la palabra de Dios? No importa si solamente son 13 capítulos. Tú puedes leer la palabra de Dios si son 13 capítulos. Si no los puedes leer de un solo, pues distribúyelos en 3 tiempos en el día. Lee 4 en la mañana, 3 en la mediodía y el resto en la noche antes de acostarte. Pero qué importante es leer la palabra de Dios. Si tú te tomas tiempo a leer un libro X y tienes un tiempo estipulado y son hasta 300 páginas y terminas de leerlo, entonces ¿por qué no la Biblia? La Biblia nos enseña, nos instruye, nos ayuda, nos alimenta el alma, nos fortalece y nos da la respuesta para la solución de nuestros problemas. Entonces, qué importante es que nosotros dediquemos tiempo a la palabra de Dios. Es a través de ella donde el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Así que en este momento yo quiero dejarte este mensaje a ti. Que te mire tu familia leyendo la palabra de Dios. Que te mire tus hijos leyendo la palabra de Dios. Que te vea tu esposa leyendo la palabra de Dios. Que te vea tu esposo leyendo la palabra de Dios. Que ellos vean. Tal vez no lo quieran hacer ahorita, pero va a haber un punto donde sí se van a sentir en su corazón el deseo de hacerlo y se van a recordar o van a decir, sí, yo siempre he visto a mi padre leyendo la palabra de Dios, sí, yo siempre vi a mi madre leyendo la palabra de Dios, sí, yo siempre vi a mis hijos leyendo la palabra de Dios. Entonces ellos también lo van a hacer, te van a seguir.
cuando vean de que tú estás leyendo la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que también compártela con tus hijos, compártela con tus seres queridos para que ellos sepan qué es lo que hay en la palabra de Dios, qué maravilloso es lo que tenemos en la palabra de Dios. Muchas veces erramos por falta de conocimiento, como dice en el libro de Oseas, ¿verdad? Que mi pueblo faltó, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y muchas personas se abstienen de esas bendiciones, muchas personas tienen dificultades grandes y no hayan respuesta. ¿Por qué? Porque desconocen la verdad, desconocen la palabra de Dios. No hay quien se las diga, no hay quien se las comparta. ¿Y quiénes somos los llamados a compartir esa palabra? Aquellos que conocemos de la palabra de Dios, aquellos que tenemos esa relación continua con la palabra de Dios, somos los llamados a venir y divulgarla a aquellos que no la conocen. El mejor regalo que tú le puedes dar a una persona es la palabra de Dios. Porque cuando una persona tiene relación con ella, se convierte. Porque tiene poder. Es una palabra ungida por Dios. Es una palabra inspirada por Dios. Es la palabra de Dios directa por escrito para cada uno de nosotros. Así cuando tú vienes y escribes una carta a un ser querido, así mismo es Dios escribiendo esta maravillosa carta para cada uno de nosotros, para que nos demos cuenta qué es lo que Dios nos quiere transmitir a nuestra vida. Dios no quiere que seamos personas fracasadas. Dios quiere que seamos personas bendecidas. Pero para ello nosotros tenemos que saber quién es nuestro Dios. No podemos solamente obtener la bendición. Tenemos que obtener al que nos otorga la bendición. Amén. Entonces, para ello tenemos que conocer quién es nuestro Dios y qué es lo que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Y eso está en la palabra de Dios. Amén. Entonces, el Señor ahora nos enseña que para poder tener una metamorfosis en nuestra familia, que se convierta de esa familia que no se ve tan... Porque toda la familia... Ayer Dios me hablaba y me decía, yo no quiero familias perfectas, sino familias que se sepan gobernar por mí. Esa es palabra de Dios para ti. Él me la dio en oración. Entonces, Él quiere familias que se dejen gobernar por Él. Amén. Entonces, no hay familia perfecta, pero sí se ve bonita una familia unida. Una familia no solamente de fotografía, sino que una familia que verdaderamente esté unida, ¿verdad? Y que sea fuerte para afrontar las circunstancias de la vida. Amén. Entonces ahora Dios quiere que nosotros entendamos que existe una metamorfosis familiar y que Él es el protagonista de cómo nosotros vamos a poder realizar eso en nuestras familias. Amén. Bien. Bueno, en este momento vamos a orar, pero también te voy a dejar una actividad, ¿verdad? Vamos a realizar estas actividades y quiero decirte que estas actividades no solamente es el día que yo te indico, ¿verdad? Tú las puedes hacer todos los días, ¿verdad? Entre más las hagamos, mejor. Estas actividades nos van a ayudar a tener esa relación más unida con nuestra familia. Entonces, lo que ahora te quiero dejar como una tarea, ¿verdad? Por decirlo así. En primer lugar, asegúrate que tus familiares que no están cerca de Cristo o que no tienen la misma disponibilidad para acercarse a Cristo, te vean leyendo la Biblia siempre. Amén. Que ellos te vean leyendo la Biblia siempre, porque ese va a ser un ejemplo para ellos. Y lo otro que te voy a pedir es, en un papelito, en una hoja de papel, anota un versículo bíblico y pégaselos en la pared. Amén. Pégaselos en la pared de su cuarto, en la pared de la sala o en la cocina, donde tú creas conveniente. Un versículo que les inspire confianza, que una promesa que les aumente su fe, ¿verdad? Una palabra de aliento, una palabra que les direccione, que les guíe, ¿verdad? Le pones ahí en su cuarto, le pones ahí en su pared. Eso lo vas a hacer tú hoy, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos vean de que tú quieres que lo que tú conoces, ellos también lo conozcan. Amén. Entonces tú puedes hacer eso, ¿verdad? No podemos forzar a la gente, pero sí podemos irlos guiando para que ellos hagan y se acerquen a Dios, ¿verdad? De la manera que tú pues lo has hecho, de la manera que tú estás disfrutando esa palabra de Dios, pues ellos también lo puedan hacer. Así que lo podemos guiar para ello. Entonces tú haz eso el día de hoy. Asegúrate que te vean leyendo la palabra de Dios y saca una promesa, saca una palabra
que sirva de guía, y escríbelas ahí y ponlas en ese papelito en la pared de su cuarto donde tú creas conveniente. Muchas veces los jóvenes necesitan ayuda, pero no quieren decirnos nada. Muchas veces ellos prefieren callar y están necesitando una palabra de Dios. Y cuando tú pones eso ahí y ellos ven la palabra de Dios, ellos dicen, esto es lo que yo necesitaba. Hay muchas veces que nuestros jóvenes están así. O otras personas, incluyendo nuestra familia, quizás nuestros padres, abuelitos, o los que vivan con nosotros, quizás también necesitan una palabra y no tienen aquella de exteriorizar lo que están viviendo, pero cuando ven esa palabra de Dios dicen, esto es lo que necesitaba, y toca sus corazones y sirven de ayuda para solventar su problema. Tú no sabes a quién le puedes ayudar con una cita bíblica. Amén. Así que no te detengas de hacerlo. Ahora vamos a orar, ¿verdad? Por nuestra familia en este momento. Acompáñame, por favor, y seguimos en este ayuno y oración todo el resto del día, ¿verdad? Así que tómate tus tiempos para poder orar para con Dios, no solamente ahorita, sino el resto del día también. Amén. Bendito Dios, estamos aquí, ya hemos entregado esta palabra, Señor, que tú nos has otorgado en esta mañana. Sé que es de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer esos ejemplos, Señor, para nuestras familias, hacer esa luz en medio de la oscuridad, Señor, y que podamos servir de guía a aquellos que aún no se han entregado a ti, Señor, con esa pasión, con esa devoción, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser esas personas que podamos servir de ente de cambio de nuestras familias, Señor, nosotros como conocedores de ti, como conocedores de tu palabra. Asimismo te ruego por cada una de las familias, aquellos que todavía no han venido a tus pies, Señor, entregándose como recibiéndote como a ti, Señor, como Salvador y personal de sus vidas. Te ruego, Señor, que seas tú tocando esos corazones para que sean transformados y que ellos puedan venir y reencontrarse contigo, Señor, y recibirte como Salvador y dueño de sus vidas. Bendito Dios. Creamos, Señor, declaro que se hace una atmósfera espiritual de tu gloria en cada hogar, Señor, donde se está haciendo esto, donde estamos intercediendo, Señor, por las familias, para que tú seas transformando a través de tu Espíritu Santo los corazones de las personas que se han retirado de ti. Aquellas personas, Señor, que están lejos de ti puedan regresar de nuevo. Aquellas ataduras que tienen aquellos jóvenes, aquellas personas que están lejos de ti, Señor, puedan ser cortadas en este momento a través de tu Espíritu Santo. Esas vendas en los ojos sean quitadas, Señor, y que podamos ver con claridad lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Bendice a la familia porque tú la creaste. Es el primer ministerio que tú nos entregaste. Bendice a la familia y hazla regresar a ese estado original, como el que tú hiciste allá en el huerto de Edén, donde tú eres el centro de toda esa familia, Señor, donde no había esa maldad, sino que todos estábamos dirigiendo nuestros ojos a ti, agradándote en ese momento en todo lo que hacíamos. Bendito Señor, solo tú puedes realizar esto en nuestras vidas. Bendice esas familias, sana a aquellos que están enfermos, levanta a aquellos que están en cama, Señor. Sana, toque el cuerpo de aquellos que están clamando por una sanidad en este momento. En el nombre de Jesús declaro sanidad sobre tu vida. No importa qué tipo de enfermedad es la que estés ahorita cruzando, pero Dios tiene poder para quitarte esa enfermedad. En el nombre de Jesús declárate sano en este momento. Asimismo, Señor, aquellas personas que tienen necesidad en sus mesas, Señor, solventa, Señor, esas necesidades, trae esa provisión que ellos necesitan, así como lo hiciste con el profeta Elías, Señor, solventa esa necesidad de alimento en sus casas, Señor. Abre puertas de oportunidades a las personas, Señor, que andan buscando un trabajo. Bendice a aquel que va de camino a su trabajo, guarda su caminar, Señor, guarda su salida y su entrada, Señor. Así tú tráelos de regreso a sus viviendas. Gracias, bendito Jesús. En tu nombre ponemos este día, porque te pertenece a ti, Señor, y lo ponemos en tus manos, para que al culminar podamos estar dando gracias por todas las bendiciones y la protección que hemos recibido de ti. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Así que muchas gracias por tu atención. Te deseo un excelente día, un bendecido día. Te mando muchos abrazos allá donde te encuentras y que el Señor te bendiga poderosamente.